Pablo de Palacio, que es abogado penalista. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, de entrada, uno de los argumentos de Pedro Sánchez es que este delito es muy antiguo, ¿no? Que se tipificó en España en 1822. Pero es verdad, Pablo, que nuestro Código Penal es de 1995, el actual, y ese delito se ha ido modificando, ¿no? Es decir, ¿es correcto decir que ese delito es de 1822? Bien, como bien comentáis, el delito es de 1995, que antes estuviera regulado no quiere decir que no se haya modificado, y la última modificación o la última posibilidad de haberlo modificado lo dejó tal y como está redactado en la actualidad, y por lo tanto, hasta que no haya un cambio legislativo con las mayorías necesarias, el delito que está tipificado desde el 95 es el que ahora está en vigor, que en el 82, en 1822 estuviera, un tanto insignificante en este momento, porque, como digo, el que se ha aplicado es el que está vigente desde el 95. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Yo quiero saber qué es lo que cambia realmente con toda esta reforma, ¿no? Por ejemplo, ¿esta reforma va a beneficiar realmente a Marta Rovira o a que Carles Puigdemont pueda regresar a España? Que pueda regresar a España sin ningún tipo de responsabilidad penal, tal vez no. Ahora, que pueda regresar a España con una responsabilidad penal mucho menor de la que tendría sin este cambio normativo, eso sí. Y es un poco igual que hablábamos el otro día sobre la ley del solo sí es sí. Cuando hay un cambio normativo y la nueva ley favorece, en este caso, a los inculpados, lo que se hace es que se aplica la ley más favorable. En este caso, si se llega a aprobar esta norma, evidentemente sería mucho más favorable, porque lo que ha hecho es eliminar, o lo que quiere hacer es eliminar este delito de sedición, hacer un delito de desórdenes públicos en su modalidad agravada, que lo que haría sería reducir las penas de prisión como máximo hasta 5 años, antes con el de sedición o hasta ahora es de 15 años, con lo cual la diferencia es abismal, y después, en cuanto a la inhabilitación, también pone un máximo de inhabilitación de 8 años, con lo cual también vuelve a ser una diferencia muy importante. En consecuencia, que queden impunes, tal vez no, pero que vendrán, y si vienen, tendrán una repercusión penal mucho menor que la que tuvieron aquí los que se sometieron en su día al juicio del procés, pues entonces eso sí que va a suceder si se llega a aprobar esta nueva ley. Pablo, te pregunta Marta Gómez Montero. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Mira, como hay muchísimo debate, bueno, nos están contando, ha salido esta mañana el portavoz socialista, Pachi López, y el Gobierno nos dice que lo que se está haciendo es adecuarlo a la legislación europea, que es mucho más, el delito de sedición, que ahí es mucho más suave en Europa. Entonces yo te quiero decir, más allá de nomenclaturas, porque sabemos que en Alemania se llama una manera, etcétera, etcétera, atentar contra la integridad del Estado, contra la unidad del país, contra tu Constitución, como se dice en Alemania. ¿Es cierto, como dice el Gobierno, que en esos países sale mucho más, que salía más barato que aquí? Bien, en esos países tienen unas regulaciones totalmente diferentes, cada país es soberano para hacer sus propios códigos penales. Lo que pasa es que aquí se está confundiendo. Nosotros no tenemos que aplicar, cuando aplicamos el derecho europeo, el derecho de un Estado miembro, tenemos que aplicar la legislación internacional o la legislación europea en este caso. La legislación europea lo que dice, y precisamente el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el instructor de la causa, elevó una cuestión prejudicial que se tiene todavía que resolver, preguntando si realmente la aplicación del derecho de un Estado miembro era suficiente como para impedir la entrega de estas personas a España, es decir, si sobre la base de aquel derecho era necesario. Eso no es así. Eso no es así, porque lo que tienen que hacer es simplemente aplicar una directiva y aplicar una orden europea, que lo que hace es decir en base a qué delitos se puede entregar al Estado miembro y en base a qué delitos no se puede entregar. No me he explicado bien, Pablo, no me he explicado bien. Igual lo que te quiero preguntar es si en Alemania atentar contra la integridad territorial del Estado, más allá de cómo se llame, eso es lo que te decía, no estoy hablando ahora de extradiciones o no, si algo similar a lo que trataron de hacer aquí los independentistas, atentar contra la integridad del Estado en Alemania, en Portugal, en Francia, ir contra la Constitución de tu país. El Gobierno lo que nos está diciendo, el Gobierno español, es que en esos países tiene penas mucho más leves. Yo eso es lo que te pregunto. ¿Es cierto que en esos países ir contra el Estado, contra la integridad territorial, tiene penas más leves?
En algunos países tiene penas más leves, pero no tan leves como las que quieren aplicar ahora. Es decir, ahora estamos intentando aplicar una pena de 5 años de prisión. Cuando se va contra la unidad territorial de otro Estado miembro, por ejemplo en Portugal, por ejemplo en Alemania, por ejemplo en otros países comunitarios, se aplican penas de prisión que alcanzan los 10, en otros países los 12 años. Es decir, ellos se están aquí aplicando diciendo que no existe un poco lo que me comentabas, ¿no? No existe la nomenclatura de la sedición, pero eso no quiere decir que no exista un tipo penal análogo que precisamente pues vaya contra este tipo de actos que pretenden atentar contra la integridad territorial de los otros países. Eso sí que existe. Lo que pasa es que ellos pues están utilizando eso, ¿no? La nomenclatura y de hecho por eso decía yo lo del Tribunal de Justicia, que hay esta cuestión prejudicial, porque aquí veremos, y aquí muy probablemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que dirá es: señores del Gobierno de España, no se llamará sedición, se llamará como se llame en cada Estado, pero aquí en Europa, en muchos países europeos, hay delitos que, aun llamándose de una manera distinta, pues se condena de una manera igual, un poco menos o incluso más gravosa que en España, una voluntad de romper contra la integridad territorial. Eso es así en toda la Unión Europea. Lo único que se está haciendo aquí pues es un poco demagogia, ¿no? Intentando con la nomenclatura, que la sedición no se llama así en otros estados, pretender hacer creer a la audiencia o a la población que realmente no existe, cuando no es cierto. Sí que existe, pero se le denomina de otra manera distinta. Esther Gen. Sí, yo quería preguntarte precisamente por esto, porque unos tribunales de Alemania, de Italia y de Bélgica se negaron a cumplir la euroorden y la solicitud que hacía España precisamente por esto. Es decir, yo no entiendo por qué pasa esto, si es que esos tribunales se dedican a hacer demagogia y en segundo lugar, tampoco entiendo cómo después de años el juez Llarena no tiene respuesta a la cuestión prejudicial. Empezando por esta última, la cuestión prejudicial tarda tiempo porque los tribunales lamentablemente son lentos, pero tendrá respuesta a lo largo. Parecía que antes de que acabara el año la tendría, ahora soy más escéptico con ello, pero la tendrá. Entonces, el por qué se han pronunciado negándose a entregar a estas personas a España, los distintos tribunales que comentaba, son distintas. Por ejemplo, el de Bélgica se negó a entregar a Lluís Puig diciendo que sobre él la euroorden no se podía entregar porque en aplicación del propio derecho de Bélgica no existía este delito de sedición y que por lo tanto no se podía entregar. Eso es lo que el juez Pablo Llarena ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que aclare si en base a la aplicación de un derecho interno se tiene realmente que denegar una extradición o una entrega, porque en principio la cooperación entre países europeos lo que hace es, y por eso existe la figura de la detención europea y no nos vamos a una figura de la extradición como si estuvieran en países no comunitarios, lo que hace en principio, si se cumplen dos requisitos, si se cumplen dos requisitos, que son que la pena sea superior a 3 años, en este caso es evidente, y en segundo lugar que esté tipificada en esa directiva, pues se le tiene que entregar. Entonces, ¿por qué se está haciendo este doble juicio de tipificación? Es decir, analizar si dentro del país en cuestión hay o no hay un delito que se asemeje. No lo sé, pero lo que está claro es que aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que poner los puntos sobre las íes, decir cómo se han de aplicar estos procesos, porque lo que está claro es que se ha dejado sin ningún contenido, se ha vaciado de contenido absolutamente lo que es la entrega europea, la detención europea. Aquí no hay ninguna cooperación entre países comunitarios porque se está tratando el asunto como si fuera un proceso de extradición, como si estuviéramos hablando de un país no comunitario con el que no hubiera ningún tipo de relación con España.